La única manera de darte cuenta que has encontrado el verdadero amor es cuando reconozcas y aceptes que quien te falló fue quien se lo perdió. Sí, señores, no hay otra forma en este mundo de uno encontrar el verdadero amor, a menos que no sea reconociendo y aceptando que la persona que nos falló fue quien se lo perdió. Hola, ¿qué tal? Salutaciones. Simon Mercedes está de regreso para compartir una nueva edición por esta vía que es nuestro canal de YouTube. A menudo vamos por la vida tratando de encontrar el amor. Es otro de los retos, es otro de los propósitos que para nosotros es de vida o muerte, señores, encontrar el amor. Todo lo hacemos por amor, todo lo damos por amor. Hasta ahora no hay una sola cosa que el ser humano no haya hecho por amor, o mejor dicho, en nombre del amor. ¿Por qué te digo en nombre del amor? Porque son tantas las cosas, las acciones que uno pues lleva a cabo, a las cuales se la adjudicamos al amor. Y necesariamente no tiene que ser por amor muchas cosas que hacemos, sino más bien son en nombre del amor. ¿Por qué te digo eso? Sencillo. Las cosas negativas que hacemos nunca serán por amor. No. Los homicidios, las violencias, los insultos, nada de eso, señores, tiene que ver con el amor. Son cosas que se hacen, se ejecutan en nombre del amor, pero en definitiva están bastante distante a lo que tiene que ver con la esencia de lo que es el verdadero amor. Antes de desarrollar el tópico de hoy, me gustaría exhortarte a que nos dé seguimiento a través de nuestro canal de YouTube, Simon Mercedes, que te suscribas al mismo, que le dé like a nuestros contenidos, que compartas nuestras transmisiones para de esa manera uno seguir creciendo, para así uno mantener la motivación de seguir llevándote estos videos interesantes. Pues retomando, señores, el tópico de hoy, con eso que te decíamos que solo tú vas a encontrar el verdadero amor cuando tú reconozcas y aceptes que esa persona que te falló fue quien se lo perdió. Tú sabes, casi siempre, señores, cuando sufrimos heridas en el amor, desilusiones o los típicos fracasos, siempre solemos hacer el papel de la víctima, de que fulano me falló, fulana me falló, me rompió el corazón, y nos ahogamos en nuestras penas, sufriendo por ese alegada herida que nos produjo esa persona que a juicio nuestro nos falló. Y una cosa está demostrada, señores, que mientras nos condujamos de esa manera, pues no habrá manera, valga la redundancia, no habrá forma en este mundo de nosotros encontrar el verdadero amor. Es decir, mientras asumamos la postura de que fulana me falló, me hizo aquello, me hizo lo otro, pues no vamos a encontrar el verdadero amor. De ahí la importancia de que ante cualquier adversidad de la cual tú entiendas haber sido víctima en el amor, siempre es bueno que tú lo asumas como que esa persona que te falló definitivamente fue quien se lo perdió. Así tú estarías dándote la importancia que tú tienes. De esa forma, tú estarías poniéndote en el lugar que te corresponde. Se supone que la postura que tú debes asumir en las diferentes esferas de la vida, sobre todo en la que tiene que ver con el amor, es que
tú eres valiosa, que tú eres valioso y que quien llega a tu vida se va a beneficiar. ¿Se va a beneficiar? ¿De qué se va a beneficiar? De tu sinceridad, de tu amor, de tu empatía, sí, de tu cariño, de lo que tú eres como persona, de tu valía. Todos esos aspectos tú tienes que tomarlos en cuenta cuando estás en una relación. No solo que tú vas a recibir por el hecho de que esa persona te agrada, por el hecho de que esa persona te gusta, por el hecho de que tú estés enamorado o enamorada de la misma. No, debes también tomar en cuenta que tú vas a hacer grandes aportes a la vida de la misma, y que si dicha persona te falla, pues sencillamente se lo va a perder. Sí, señores, es así como uno tiene que ver las cosas en el amor, para uno pues tener ese escudo de protección ante las diferentes cosas que sin lugar a dudas van a suceder en el amor. Siempre hemos dicho, señores, que el amor es una lotería. Uno no sabe. No importa lo que las partes profesen en el amor, no importan las promesas, los juramentos, la aparente sinceridad de que también se proyecte en el amor. Hey, el amor es una lotería. Uno no sabe lo que va a pasar. Tú sabes, siempre recuerdo y me llega a la mente personas que tienen la tendencia de querer ir a lo seguro en el amor, ignorando que eso no existe. No, lo seguro no existe en el amor. En el amor no hay garantía, señores. Simplemente a uno le agrada a una persona, uno pues entiende tener una conexión con la misma y uno se arriesga a ver qué pasa. A veces uno la pega y a veces no. Pero lo más importante es que tú entiendas que eres valiosa, que tú eres valioso y que cualquier persona que llegue a tu vida se va a beneficiar de ti. De esa manera, cuando sucedan esas cosas inesperadas que causan heridas, que causan decepciones, pues no te dolerá por largo tiempo, tampoco estarás sumido en ese mar de tristeza, en ese mar de llantos por un periodo muy prolongado. ¿Por qué? Porque la postura que tú pues tienes que asumir es esa, que quien te falló fue quien se lo perdió. Al tú actuar y aceptar de esa manera, pues tú te darás cuenta a lo interno de ti misma, de ti mismo, que has encontrado el verdadero amor, que no es más el amor que tú sientes hacia ti misma. Gracias por haber estado con nosotros, Simon Mercedes, en una nueva edición por esta vía que es nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.